Entonces, ok. Ya, esto que teníamos aquí se denominaba celda, ¿cierto? Bueno, una celda estaba compuesta de dos hemisferios o mitades que se llamaban semiceldas. En este caso, cada semicelda está en un vaso. Ese vaso en el laboratorio se llama, que es de vidrio, ¿cierto? Se llama vaso precipitado. Seguramente lo hablan con la profesora Toli. Es un vaso que tiene, en realidad tiene esa misma forma. No sirve para medir volumen, no es un elemento que sirva para medir volumen. Sí sirve para ponerlo, por ejemplo, en el mechero al fuego directo, porque está diseñado para esos usos, como más el material de vidrio que tiene la capacidad para medir volúmenes con mucha precisión y exactitud, no debe ser sometido a cambios de temperatura. Esa es como la pista número 1 de los materiales de vidrio. ¿Ya? Así que si ven algo que se pone ahí al fuego directo, es que eso no sirve para medir volumen. Sí te da una noción así como con una rayita de más o menos aquí existe este volumen. Pero nada más, pues, ¿sí? No sirve para asegurar fehacientemente que si el vaso es de 250, ahí hay 250 y no hay, no. ¿Ya? Son solamente como para dar una referencia. ¿Ya? Bien, entonces, en esta celda teníamos dos vasitos en donde en cada uno había un electrodo. Uno se iba a llamar cátodo y el otro ánodo. Como regla general, en el ánodo se daba la reacción de oxidación y en el cátodo se daba la reducción. Oxidación y reducción se denominaban entonces semireacciones porque eran las reacciones que suceden en las semiceldas. ¿Ok? Cada una involucra movilizar electrones, un número X de electrones. La oxidación era la pérdida y la reducción es la ganancia de electrones. ¿Ya? Entendiendo de que el que capta o gana electrones lo hace porque otra especie cedió o perdió electrones. Por lo tanto, estos dos fenómenos son complementarios y se necesitan uno del otro. Por eso este espacio de la materia se llamaba reacciones redox en global, ¿ya? De reducción y oxidación. Desde donde sucede la oxidación, que es el ánodo, lo que nosotros vamos a tener es que el metal va a pasar a formar parte de la disolución al ionizarse. En este caso era zinc 0, que era el zinc metálico, se transforma en zinc más 2. Cuando hace eso pasa a formar parte del electrolito, pues el electrolito no va a disolver o no tiene en disolución al zinc 0. El zinc 0 es el zinc metálico, que es la forma física en que estamos apreciando el electrodo de zinc en este caso. Entonces, de donde surgen los electrones es en ese vasito, en esa semicelda. El zinc, al pasar a la disolución, libera en este caso 2 electrones. ¿Ya cómo sabemos que libera 2 electrones? Porque es el sistema periódico quien indica qué estado de oxidación posible tiene ese elemento químico. ¿Ya? Si yo busco perdón chiquillos, lo tengo aquí en brazos, se subió, si no estaría gritando acá al lado, anda intratable hoy día. Siempre se porta súper bien, pero es muy fundido, es muy amamado. Entonces, no sé qué le pasa hoy día. No sé. Ya. Bueno, voy a buscar el zinc. El zinc es un elemento químico cuyo símbolo era ZN, ¿cierto? Y tiene un Z de 30. Voy a ir al reverso de la tabla. Acá, ¿cierto? Voy a buscar Z igual a 30. Zinc. Bueno, la tabla periódica dice que se puede escribir zinc con Z y zinc con C. ¿Ya? Bueno,
En la columna estado de oxidación, dice que el único estado de oxidación posible para el zinc es 2 positivo. Entonces, de ahí sacamos, de aquí, esta es la información, sacamos que el zinc o se encuentra en estado metálico como zinc 0 o como zinc más 2 en forma de ion y no hay otra opción para él. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos electrones debe perder para transformarse de 0 a 2? A más 2, 2 electrones. Son esos 2 electrones los que van a subir a través del conector eléctrico, ¿cierto? Pasando por el voltímetro y llegando al otro vasito, el vasito del cátodo. Ahí, la especie que está en disolución, que es cobre más 2, ella va a recibir 2 electrones. Y cuando recibe esos 2 electrones, entonces se transforma en cobre 0, engrosando el cátodo. Esa reacción va a ser la reducción porque teníamos al principio cobre más 2 y al final tengo cobre 0. Como se redujo ese número de 2 a 0, esa es la reducción. Bien. Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a ver hoy día es que, como les comentaba, cómo se estima, o si es que podemos estimar cuál va a ser la lectura de ese voltímetro. ¿Cómo sabemos que este par de elementos que elegimos, zinc y cobre, van a funcionar de esta manera? ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué no podría ser que los electrones vayan del cobre hacia el zinc? ¿Y por qué se dio del zinc al cobre y no al revés? Pues no hay una razón química para eso, porque algunos elementos químicos, vamos a ver, son más reductores que otros. O en el otro lado de la moneda, unos son más oxidantes que otros. Entonces, aquí hay una especie de ranking que vamos a revisar en una tabla y ese ranking es el que te va a decir si yo coloco a uno top del ranking con uno que esté más abajo, el que está top en el ranking es el que se va a reducir sí o sí. ¿Ya? Porque tiene más fuerza reductora. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, obvio que no puedo saber eso si no tengo a mano una tabla con el ranking. O sea, igual que la tabla periódica, no es información que vamos a retener de memoria, sino que se consulta y te da una buena guía como para poder entender el sentido de circulación de los electrones. Ya también nombramos que si yo junto las dos semireacciones, yo podía armar una reacción que describía todo el proceso que se llamaba reacción global. ¿Cierto? Solo la voy a mostrar porque, ¿cierto? ¿Cuál era la particularidad? Que yo había simplificado los electrones y no aparecen aquí. Entonces, la reacción global, los electrones no están. Sin embargo, sabemos que para que haya sucedido este proceso global, tuvo que existir intercambio de electrones de una especie a otra. ¿Ya? Nosotros no lo podemos negar. Y que una celda tenía una notación formal que estaba representada con estas líneas en paralelo, ¿ya? Como aparece aquí. Y siempre se escribe lo que sucede en el ánodo, separado por una sola rayita, luego la rayita doble que representa la separación y el puente salino, y después lo que pasa en el cátodo. Entonces, ánodo, cátodo, en ese mismo orden, se colocan las especies y cómo cambiaron en el fondo, porque no está escrita una reacción química ni una semireacción en ninguno de los dos casos, ¿cierto? Ahí no hay más ni flechas, solamente escribo qué tenía y en qué terminé, en cada uno de los dos, oxidación y reducción respectivamente. Ok, entonces... Ok, entonces esta parte de la materia se denomina electroquímica, ¿cierto? Ay, espéreme un poquitito. Demos que un colega
Yo soy jefe de otra carrera hasta ahora, pues, y se les cortó la luz y tenían una prueba. Denme un segundito, que voy a tratar de ver qué hago aquí. Ya, ok. Ya, chiquillo, gracias por los 2 minutitos ahí que me dieron. Bueno, son los imponderables de la tecnología y los cortes de luz. Ya, entonces, decíamos que esto se llamaba electroquímica como área de la química, ¿ya? En relación a que son reacciones químicas que tienen relación con la circulación de electrones, y la circulación de electrones genera energía eléctrica o consumía energía eléctrica. Ya, este tema dentro de este capítulo grande
Es potenciales de óxido, reducción y FEM de la celda. Ya, la celda ya sabemos lo que es lo que teníamos que hacer previo. Antes de hablar de la FEM de la celda, teníamos que presentar una celda y entender cómo funcionaba a grandes rasgos, ¿cierto? Y también ya sabemos lo que significa hacer una oxidación y lo que significa hacer reducción. Entonces nos falta ver potenciales y FEM como para complementar el tema. Bueno, como hechos de la causa, tenemos que en la celda va a existir transferencia de electrones, ¿cierto? El sentido de la circulación se da desde la especie que se oxida a la especie que se reduce. En nuestra celda, ejemplo, del zinc al cobre. Por eso interesa conocer y reconocer cuál es la especie que se oxide y cuál es la especie que se reduce. Ese es el sentido de circulación de los electrones. O bien, identifica quién es el ánodo y quién es el cátodo y también obtienen la misma información porque ese es el sentido de circulación que van a tener los electrones dentro de la celda. Bueno, a ver, FEM se refiere a la fuerza motriz o fuerza, perdón, electromotriz. ¿Bien? ¿De qué consiste este término? A ver, hay una fuerza que se va a denominar fuerza motriz que motiva a que los electrones viajen de un electrodo al otro electrodo a través del circuito eléctrico que le pusimos afuera, ¿cierto? El que tenía el voltímetro. La motivación, llamémoslo así, la motivación para que esos electrones viajen de un lugar a otro, de un electrodo hacia el otro, esa es la FEM, se llama fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz entonces se va a escribir así, FEM. Ya. ¿Cuál es la motivación química, llamémoslo así? Va a existir una diferencia de potencial. Ya. Me voy a abstraer de las celdas para hablar de las transferencias dentro de la ciencia, ¿ya? No las transferencias electrónicas, sino que las transferencias con fenómenos de transporte. Si ustedes tuvieron asignaturas como, no sé, termodinámica, termofluidos, transferencia de calor, fenómenos de transporte y otras áreas de la ingeniería que tienen que ver con transporte, ¿cierto? En distintas formaciones, digamos, químico o mecánico, hay algunas de esas materias que se ven en forma transversal. Me tinca que en termodinámica pudieron ver algo así. Cuando se transfiere la energía en forma de calor, ya que calor y trabajo son las principales formas de energía que se revisan cuando uno trabaja en procesos, ¿cierto? Ahora bien, por supuesto que ustedes como mecánicos tienen muy desarrollada en su carrera la línea de la transferencia de energía en forma de trabajo, porque así después pueden explicar cómo es que funciona una bomba, o se calcula la potencia, ¿cierto? Y otras cosas de las pérdidas de carga. Todo ese sistema está ligado entonces al estudio de la transferencia de energía en forma de trabajo, pero también se puede transferir energía de forma importante en los procesos en forma de calor. Y se reconoce la importancia de los procesos en la conversión de calor a trabajo y al revés, ¿cierto? Ahora, ¿lo relacionamos con otros tipos de energía? Sí, porque muchas veces ocupamos una para que se transfiera en otra para generar una tercera. Depende del contexto y de la planta productiva que se trate. Pero lo cierto es que si yo voy a transferir energía en forma de calor, necesito una motivación para que suceda esa transferencia de energía. Y esa motivación se denomina diferencia de temperaturas, ¿cierto? Y ustedes saben que si existen dos cuerpos que están a distinta temperatura, la energía en forma de calor va a ir desde el cuerpo que está a alta temperatura hacia el cuerpo que está más frío y no al revés, ¿cierto?
Mientras más grande sea esa diferencia de temperatura que nosotros le llamamos delta T, ¿cierto? El delta con el triangulito y T mayúscula de temperatura. Mientras más importante sea el valor de esa delta T, más grande es el flujo de energía. Mientras más cerca estén esos valores de temperatura, el delta T se hace más pequeño y el flujo de energía también se hace más pequeño. Va a llegar el momento en que ese delta T va a ser igual a 0, porque las dos temperaturas se igualaron. Y cuando se igualen, no hay flujo de energía en forma de calor. Entonces, de cierta manera, esa transferencia está ligada a un delta T. Así como la transferencia de materia, a lo mejor a un delta de concentraciones, etcétera, etcétera. Aquí el delta que interesa es el delta V corta, ¿ya? Que se llama diferencia de energía potencial, que se genera entre los dos vasitos que se llaman semicelda. De manera que los electrones van a tender a compensar esta diferencia de energía potencial y es por eso que se movilizan de un lado hacia otro. A esto me refería yo con un ranking que vamos a ver en un ratito, ¿ya? De esos valores de energía potencial. Por lo tanto, si los valores de energía potencial en una celda versus la otra son muy similares, va a ser una situación muy diferente que si coloco uno que esté arriba en el ranking con un valor muy importante y uno que tenga un valor más chiquitito y la diferencia potencial sea grande. Cuando eso sucede, entonces la circulación de electrones se va a dar de manera importante. Esta diferencia de potencial se llama FEM, o les dicen FEM, y fuerza electromotriz, ese es su nombre completo, ¿ya? También se denomina potencial de la celda. ¿Ya? ¿Qué es la energía en volt? Que se va a medir en volt, que registra el voltímetro de la celda que construimos en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, FEM de la celda, potencial de la celda, fuerza electromotriz y hasta voltaje de la celda, energía potencial de la celda, delta V de la celda, son todos sinónimos y se refiere a un número positivo o negativo que se va a medir en volt, que me habla de la lectura del voltímetro, por ejemplo. En este caso que pusimos un voltímetro. ¿Ya? ¿Y a qué se debe? A que entre las dos semiceldas va a existir una diferencia de potencial. Entonces, siempre un delta algo genera la transferencia de lo que estamos hablando, ¿ya? Delta T del calor y en este caso delta V de los electrones. Ya, a todo esto, entonces, circulan los electrones y estamos hablando de corriente eléctrica. La FEM es un valor que va a depender de varios factores. Por ejemplo, ¿qué elección hagamos en los materiales que le vamos a colocar a cada vasito? El hecho de haber elegido zinc y cobre significa que esa celda va a registrar un potencial de un valor X, que lo vamos a calcular. Así que el valor numérico que genera esa celda depende de las reacciones que se dan en el cátodo y en el ánodo, y esas reacciones van a tener relación con los elementos químicos que elegimos. Si elegimos zinc y disolución de zinc, cobre y disolución de cobre, tenemos ahí determinadas cuáles son las semireacciones que van a suceder. De ninguna manera en el vasito del zinc va a suceder una reacción del hierro, por ejemplo, tal como montamos la celda, ¿cierto? Porque partamos por la premisa de que no hay hierro, solo zinc. También va a depender de las concentraciones de reactivos y productos. Ojo, ¿se acuerdan que vimos la reacción global? Ya, la reacción global tenía reactivos, flechita, productos. Esa que obtuvimos sumando las semireacciones, a eso se refiere. Depende de las concentraciones de reactivos y productos cuánto va a ser la FEM. Si las concentraciones son bajas, la FEM también va a ser baja. ¿Ya? Tiende a ser baja. Las concentraciones se trabajan más o menos, para términos prácticos, estandarizadas a cierto valor de concentración molar que es 1 molar. ¿Qué quiere decir 1 mol por litro? O sea, preparo para agregarle como electrolito una disolución
de iones zinc más 2 y de cobre más 2 respectivamente, 1 molar. O sea que en un litro de la disolución va a haber 1 mol de cada uno de los que nombramos, ¿ya? Entonces, el cobre pesa 63,54 gramos, masa molar del cobre. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que tomé 63,54 gramos de cobre, los diluí en 1 litro y esa disolución es 1 molar. Ese es mi electrolito de iones cobre más 2. Ahora, pesé cobre. ¿Qué cobre pesé? Lo conversamos en la clase anterior. Para yo obtener iones cobre, tuve que haber pesado una sal de cobre. Por ejemplo, un sulfato de cobre. Pentahidratado, por ejemplo. ¿Ya? Y en el caso de zinc, también a lo mejor pesé cloruro de zinc u otra sal que me aporte los iones zinc. Entonces, esta es la razón por la cual si yo diluyo los electrolitos agregándole más agua, porque por alguna razón se evaporó el electrolito, y eso puede pasar en una condición normal, que el electrolito que yo tengo se vaya evaporando o consumiendo. Tuve una pérdida, por ejemplo, del electrolito. Vengo y le echo agua. Bueno, sí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo 2 cosas. Estoy elevando el nivel del electrolito dentro de las celdas. Si se evaporó, bajó. ¿Qué quiere decir eso? Que alguna porción del electrodo ya no se encuentra sumergida. Y eso no lo buscamos hacer, por cierto. Necesitamos que esté sumergido. ¿Qué va a pasar si la mitad del electrodo de zinc se me queda afuera del electrolito? Bueno, que la reacción no va a ser completa, pues me va a quedar un trozo sin reaccionar. O sea, hay un montón de átomos de zinc 0 que no van a pasar a la disolución y electrones que dejaron de circular por lo mismo. Entonces, si yo le agrego, para subir el nivel del electrolito, por supuesto que obtengo beneficios porque voy a volver a sumergir el electrodo como debió haber estado en un principio. Pero cuando yo hago eso, le estoy disminuyendo la concentración de los iones respectivamente. Entonces, sí, al principio eso me va a ayudar como para salir de un estanco o alguna situación particular que tenga, pero yo no puedo llegar al momento de diluir tanto que la concentración sea tan poco importante que la reacción no se va a ver favorecida. ¿Ya? Antes, cuando era más difícil comprar baterías para los automóviles, efectivamente, la gente tenía como unas... Yo me acuerdo de mi papá, que tenía como unas tapitas, así como del diámetro de las tapitas de las botellas de Coca-Cola chicas, esas que se destapan. Ese diámetro más o menos tenía unas tapitas y le echaban agua destilada, eso sí. ¿Ya? Bueno, eso era como para agotar la vida de la batería antes de tener que comprar una nueva. La temperatura. Por lo general, los fenómenos y las reacciones químicas, en particular, las reacciones químicas se ven favorecidas cuando la temperatura del sistema, de la celda, y en particular estamos hablando de la temperatura a la que se encuentra el electrolito, es una temperatura óptima. ¿Cuánto es el óptimo? Bueno, va a depender de qué electrolitos sean. Y es así como hay procesos que funcionan a una temperatura X, determinada. Si el electrolito está frío, lo que yo voy a tener es que la circulación de los iones que se da en el puente salino es más lenta. Por lo tanto, una parte de este sistema es la piedra de tope, la circulación de los iones. Así que el sistema global, por ese eslabón delgado que se está haciendo más lento, el sistema completo se va a hacer más lento. Entonces, la temperatura favorece este tipo de reacciones, ¿ya? Pero ojo que tampoco se trata de que yo tenga que hacer hervir un electrolito. No. Bueno, si lo hago hervir, qué pena, porque voy a empezar a tener pérdidas de los componentes más volátiles y este sistema ya colapsó para mí. Bueno, por esa razón muchas veces cuando, por ejemplo, hace frío y sobre todo, no tanto ahora, pero en las baterías antiguas sí les pasaba mucho eso. Hace frío, no pasa nada con ellas. Cuando hace mucho, mucho frío. Cuando las personas dicen que ponen las pilas alcalinas al sol,
dicen que la están recargando. No las están recargando, solamente están aumentando la temperatura del sistema y eso va a favorecer la ocurrencia de la reacción. ¿Ya? Entonces, la concentración y la temperatura, ok, siempre y cuando estén en el óptimo, más que hacia abajo del óptimo. Cuando se trabaja en una celda a 25 grados Celsius, ojo que esto no quiere decir que en los procesos las celdas se construyan para trabajar a 25 grados Celsius. ¿Ya? Sabemos que esa condición de los 25 Celsius y una presión no sé qué, me está hablando de condiciones que se llaman estándar. Ustedes seguramente hablan en alguna asignatura, no sé, neumática, por ejemplo, hablan del aire como metros cúbicos normales o normal metro cúbico. Eso es un metro con un 3 pequeñito como superíndice del metro cúbico con una N mayúscula. ¿Ya? Esa N es de las condiciones normales. Quiere decir que ese volumen de aire está medido a 25 Celsius y una atmósfera. ¿El aire en el proceso está a esas condiciones? No, pero para nada, no necesariamente. Solo que no podemos comparar volúmenes si no fijamos las temperaturas para poderlas comparar, ¿ya? Con otro proceso, por ejemplo. Así que si la celda trabaja a 25 Celsius de temperatura y la concentración es 1 molar de los electrolitos, o del electrolito, se denomina a esa medición de la FEM, el registro de voltímetro, potencial estándar. Y se denomina con una E, con un cerito ahí de grado. Ese cero por lo general se refiere al estándar, a las condiciones estándar de presión y temperatura. ¿Ya? Entonces, las condiciones estándar son para las celdas 25 Celsius y concentración 1 molar del electrolito. O dice entre paréntesis, o una atmósfera, estamos hablando de la presión, en el caso de los gases. Ya, cuesta un poco imaginarse esto, pero efectivamente hay algunas reacciones que suceden que se dan con gases. ¿Ya? Y para los gases, ¿tú puedes medir la concentración? Sí. ¿Puedes medir los moles? Sí, pero se usa más la presión. La presión está relacionada en los gases con las otras condiciones, así que a eso se refiere, ¿ya? Bueno, nosotros por lo general vamos a hablar de las celdas más normales, que son las de uso en procesos industriales, que no van en presión, sino que en concentración molar, ¿ya? Ok, entonces potencial estándar E0 es aquel que es medido en una celda cuyas condiciones se ajustaron para trabajar a 25 grados Celsius y una presión de 1 atmósfera. Si son gases y una concentración 1 molar, si son líquidos, como el caso normal. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo se calcula la FEM de la celda? Bien, como fórmula, hablemoslo propiamente tal. Tenemos el potencial estándar de la celda, esa es 0, ¿cierto? Potencial estándar de la celda. Voy a restar el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. ¿Ya? Siempre es cátodo menos ánodo. Esa va a ser la resta que vamos a hacer. Y es importante el orden porque me va a dar un signo. Si lo pongo al revés me va a dar el signo cambiado. Y vamos a estar en la situación opuesta. ¿Ya? ¿Qué pasaba en el cátodo? La reducción. ¿Y qué sucedía en el ánodo? La oxidación. Entonces eso es lo que está puesto aquí. ¿Ya? Bien, si este resultado numérico me da positivo, un valor
en bold positivo, significa que la reacción se da en forma espontánea. Y estamos frente de una celda de las que se llamaban voltaica o galvánica. Para nosotros, pila o batería. ¿Cierto? ¿Cuál sería entonces? Oye, la FEM de la celda, el potencial estándar de esa celda, me da un número positivo. Se va a llamar reacción espontánea. Por el contrario, si da negativo, quiere decir que la reacción no es espontánea. Por lo tanto, que para que suceda yo tengo que forzarla. ¿Cómo hago eso? Desde una fuente externa yo voy a forzar circulación de electrones a través del circuito. ¿Ya? Y eso significa que esta celda necesita consumir energía eléctrica. Ahora bien, también habíamos conversado de que eso no es un despropósito, tener una celda que no genera, sino que consume, porque seguramente el proceso que estoy haciendo ahí es un proceso que amerita que yo esté consumiendo energía eléctrica. Lo que estoy fabricando en el mercado vale como para que yo invierta como costo operacional la energía eléctrica, ¿cierto? Por ejemplo, el caso del cobre, la electrólisis de cobre. En la electrólisis de cobre, por ejemplo, el electrolito es de sulfato de cobre, y el sulfato de cobre es con ácido sulfúrico, ¿cierto? Bueno, es sulfato de cobre en el fondo, con ácido sulfúrico. Más aditivos que se le agregan para mejorar la calidad del depósito de cobre. Y ese electrolito se mantiene en las celdas a una temperatura de aproximadamente 67 grados Celsius. Esa es la temperatura a la que se trabaja. No es, por lo tanto, 25 grados Celsius, es 67 grados Celsius. Esa es la temperatura óptima del electrolito, a la cual las reacciones suceden en forma más apropiada. ¿Ya? Entonces, ojo, la espontaneidad de la celda se refiere a que tú aquí puedes describir si estamos hablando de una celda voltaica galvánica pila o bien de una celda electrolítica. Ya, esta es la tabla entonces que vamos a revisar. Denme un segundo que se las voy a enviar por el chat porque aquí está difícil que podamos leer algo, ¿ya? Déjenme que voy a buscar. Bien, ahí se los envié. Entonces yo voy a abrir el mismo archivo. Bien. Ok, ¿lo pudieron abrir? ¿Les llegó bien? Ya. Ok, el título de la tabla es potencial estándar. Es 0, ¿cierto? Fíjense, dice reducción. No dice oxidación, dice reducción. A 25 grados Celsius sabemos que es estándar, ¿cierto? Dice reducción. Ok, eso es relevante. Miren, todas las reacciones que están escritas aquí, que son las semireacciones, tienen los electrones en el lado de los reactivos. Miren, todas, antes de la flecha.
que significa que son reducciones. Están escritas como reducciones, no como oxidaciones. Las oxidaciones debiesen tener los electrones en el otro lado de la reacción, en los productos. Así que corresponde que en esta tabla donde se presentan los potenciales de reducción estén todas las reacciones escritas como reducciones. ¿Ya? Entonces, voy a mover esta tabla rápido hacia abajo para que veamos la panorámica completa. Hay un sinfín de semirreacciones. Mire, mire, hasta ahí. Cada semirreacción tiene un valor de potencial estándar, es 0, en volt. Y está colocado aquí el valor. Dice, por ejemplo, 3,05 negativo para el litio. Y después los valores empiezan a decaer, ¿cierto? Vemos que en los números negativos no hay nada más. El número uno del ranking es el litio. Hecho importante. Después los valores empiezan a bajar. Miren, níquel, plomo. Ya. Bajan, 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 bajan. Ya este puntito de la tabla nomás, no es nada distinto. Ya. Lleguemos en donde está el 0. .00. ¿Qué elemento químico que está representado ahí? El hidrógeno. ¿Ven que ahí dice 2H+? Bueno, ampliando la tabla no se ve, parece un puntito, pero es un signo positivo. 2H+ acuoso. Eso quiere decir que iones de hidrógeno en disolución acuosa más 2 electrones se transforman en hidrógeno gaseoso. Ya ven que a veces los gases están aquí involucrados. Nosotros habíamos visto de sólido a disolución acuosa, de sólido a acuoso. Pero también existe la opción de acuoso a gas y al revés. ¿Ya? Bueno. El 0 está definido aquí para el hidrógeno porque él se usó como referencia. Es decir, todos los valores que están medidos en esta tabla se contrastaron o se pusieron en comparación en contra del electrodo de hidrógeno. En contra del electrodo de hidrógeno. Entonces al electrodo de hidrógeno se le fijó el valor 0, de manera de que los valores que se registran en las celdas sean los que están anotados aquí, usando el electrodo de hidrógeno como referencia. Eso es un estándar, llamémoslo así, mundial, internacional, así que no cambia, ¿ya? Están todos contrastados versus el electrodo de hidrógeno. Y a él se le asignó el valor 0. Entonces, por sobre él, en esta tabla, están todos los valores incrementándose hasta llegar al 3,05 del litio. ¿Ya? ¿A dónde está el 0? Aquí ya. Ok. Del 0 hacia abajo se encuentran en esta tabla de potenciales los valores positivos, ¿cierto? Bien. Empieza 0,13, 0,15, por ejemplo, miren, aquí está el cobre. 0,15. Este es el cobre que vimos nosotros en la semicelda. ¿Se acuerdan de la semicelda que era de zinc y cobre? La que partimos revisando hoy de la clase pasada. En el vasito del cobre pasaba esta semirreacción. Cu+2 acuoso recibía los 2 electrones que venían viajando y se convertían a cobre sólido, depositándose en el electrodo. Fíjense el valor de potencial que tiene asociada esta semirreacción, 0,34 volts.
Profe, pero sale 2 veces el cobre en la tabla, ¿o no? Sí, pero uno es cobre, este es cobre más 2 pasando a cobre más 1. Ah, Y ya, lo sí, que, sí, por eso. eso, Sí, eso. Sí, pero lo que pasa es que hay que tener y buen acuoso. ojo ahí. Sí, Sí. eso, ahí está la pista. Tú mismo te respondí, te dice acuoso. A nosotros nos Ah, pasó ya. esto. De acuoso pasó a sólido, así que esta es la reacción. Y voy a Ya. buscar el zinc. Allá está el zinc. Anda. El zinc es esto, nosotros nos pasó lo inverso, ¿cierto? Ya. Pero el potencial asociado a este cambio es 0,76, negativo. Voy a seguir bajando, por ejemplo, el cloro aparece aquí. Aquí vemos otra presencia de una sustancia gaseosa. El cloro es una sustancia fuertemente oxidante. Es súper oxidante el cloro. El ozono, y aquí está el agua oxigenada. Miren, H2O2 se llama peróxido de hidrógeno y es conocida en disolución como agua oxigenada. ¿Ya? Y no podríamos negar que el agua oxigenada es una sustancia oxidante, ¿por cierto? Si no, ¿qué haríamos las rubias? Tiene el agua oxigenada. Es una sustancia oxidante, fuertemente oxidante. Entonces, estos valores que están en la tabla hacia abajo ubican a las sustancias oxidantes, como oxidantes fuertes. Entonces, un oxidante fuerte en esta tabla va a ser aquel que tenga un valor más corrido del 0 hacia abajo, que en esta tabla son valores positivos. Mientras más positivo y más grande se hace número, más oxidante es esa sustancia. Por lo tanto, ¿quién sería en el ranking el más oxidante? El flúor, que aparece ahí, en la última reacción, y es más oxidante incluso que el mismo ozono. ¿Ya? Así que ¿qué? Voy a mirar lo que dice aquí. Hay una flechita que empieza aquí en el fondo y está hacia arriba, apuntando hacia arriba. Y dice fuerza reductora creciente. Esto quiere decir que si yo quiero saber qué especies químicas son más reductoras, tengo que irme al tope de la tabla. Y dice aquí que la especie química más reductora es el litio por lejos. El litio. ¿Qué quiere decir? Que cuando el litio se coloca en una semicelda versus cualquier Profe, otro de la tabla de acá, el litio se va a reducir profe, y el otro se va a oxidar, ¿sí? disculpe, pero ¿se supone que usted está compartiendo la guía en la pantalla o ¿Sí? La mm, tabla, ¿no? no No, la hemos estado viendo usted todo el rato? no te creo. Ya, voy a repetir la historia entonces, que no sirve si no la analizamos así. Gracias por avisarme, men. Este sistema, yo podría haber reflejado lo que ustedes ven y no, pues veo lo que yo veo, no lo que ustedes ven. No sé si se entiende. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Sí, ¿Ahora sí profe, la ahí ven? sí. Todo Ya, bien. ya. Pero pudieron descargarla, ¿sí? Voy a tenerla por último. Ya. Entonces voy a revisar bien, pues. Veamos. En esta tabla estaba el litio top 1, menos 3,05. ¿Qué significa? Que es, según esta flechita, el reductor más importante que hay. Este, ¿ya? Y en el otro lado de la tabla dice fuerza oxidante creciente. Quiere decir que el flúor es la sustancia más oxidante que existe. Igual que el ozono, que el peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, esta que está acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que una sustancia sea fuertemente oxidante? Significa lo siguiente, miren, es como al revés.
significa que las sustancias oxidantes van a hacer que la otra especie se oxide. ¿Cierto? Pensemos en el peróxido de hidrógeno del agua oxigenada. Es oxidante fuerte, es súper fuerte. ¿Qué va a hacer? Oxida todo lo que tú le pongas al frente. Con todo lo que tú lo juntes, el agua oxigenada va a oxidar la otra sustancia, lo que sea. Igual el flúor, igual el ozono. Entonces, ser un oxidante fuerte significa que no eres tú el que te vas a oxidar. Significa que tú, frente a otro elemento químico, lo oxidas. Por eso tú eres oxidante. Al contrario, me voy a ir hacia el tope. Este es el reductor más fuerte. Quiere decir que en el fondo, cuando el litio se encuentra con otra especie química, va a obligar a la otra especie a que ella se reduzca. Entonces, si yo armo una pila entre el litio y el sodio, va a suceder que, como el sodio está más abajo, el sodio oxida al litio y el litio reduce al sodio. Ese es el orden en que van a suceder las reacciones químicas. Y con este criterio, yo armo una celda, ¿cierto? Y ahí yo voy a saber las especies que yo junté, quién va a reducir al otro. Por ejemplo, miren, nuestra celda Profesora, anterior al tiro, ¿sí? si en base a lo que usted dice, ¿cuáles son los elementos que producen mayor voltaje, según esto? Ah, mira, ¿sabéis qué? Para hacer la celda más eficiente, ¿cuál sería? El litio por lejos, por muchas razones. ¿Serían los dos primeros, el litio? El litio, porque como el litio tiene un voltaje, fíjate que los otros voltajes, por ejemplo, a ver, estos voltajes 0 y algo versus un valor 3,05, estamos, por ejemplo, no sé cuál podría ser, ya el hierro, 0,44. ¿Pero yo puedo elegir dos negativos o tiene que ser uno negativo y uno positivo? No, puedo elegir dos negativos. Piensa tú que en la naturaleza muchas veces no anda eligiendo quién se junta con quién, se junta nomás por naturaleza. ¿Ya? El litio es súper usado como material de las baterías porque este valor está en el top 1. Porque es grande su valor de voltaje. Y además es un átomo liviano que pesa 6,9. En cambio, si yo comparo el hierro, por ejemplo, ahí está el hierro. 0,44 volt versus 3,05. 0,44. Y el hierro pesa unas 9 veces más que el litio. 60 y algo. 63,5 pesa el hierro. Y este pesa 6,9. Entonces, por supuesto que siendo el litio más liviano, yo puedo hacer una batería más finita, más flequita, más compacta, colocando varias celdas y cada celda va a replicar un valor asociado a las semireacciones que suceden. ¿Ya? Entonces, ojo que el voltaje no es 3,05 porque la celda del litio es una semicelda, pues falta la otra, ¿ya? La otra mitad. Así que esos factores son los que se ponderan para decir que el litio es por lejos el material número 1 hoy de las baterías. Liviano. El primero es el litio y el segundo es, estoy buscando acá. Es que ahí dice el potasio, por ejemplo. Pero yo no puedo hacer una celda entre esos dos, o sí puedo, y esa sería la celda más eficiente que cualquiera de los otros dos. Cualquier otro elemento. No, la idea es que el valor que combinemos aquí, vamos a hacer un ejercicio, la idea es que el valor que combinemos nos dé un valor grande. Y entonces tú puedes armar una celda dependiendo de los valores asociados. Mira, veámonos, vámonos a nuestra celda. Ya se me perdió. Tenemos que tener en cuenta esos valores. 0,76 del zinc y del cobre más 2 estaba por acá abajo. Acá. 0,34. 0,76 y 0,34. Espérame que voy a sacar al bebé que quiere pipí. ¿Qué pasó?
Ya. Todo esto, esta tabla también nos va a servir o sirve para elegir el material de los electrodos de sacrificio, que se usan en algunas circunstancias para proteger el material de algún, por ejemplo, estanque de almacenamiento. Entonces, deberíamos tener asociado lo siguiente. ¿Qué es lo que causa una oxidación? Una pérdida de electrones. ¿Y qué le pasó al zinc cuando se oxidaba? Vemos que el electrodo de zinc que yo tenía en un principio se empezó a consumir, como que el material se degradó, ¿cierto? Entonces imaginémonos que el recipiente que yo tengo, el material que yo tengo, era zinc. Si la oxidación empieza a suceder, va a pasar un tiempo bien cortito y el material de zinc, el espesor de la pared de zinc, por ejemplo, va a empezar a hacerse más delgadito cada vez, porque está perdiendo átomos de zinc. De alguna manera, porque se está oxidando, está perdiendo átomos de zinc. ¿Quiere decir que el zinc desaparece? No, nosotros ya aprendimos que el zinc no va a desaparecer, sino que lo que va a pasar es que el zinc va a formar parte de una disolución de un electrolito, ya sea artificial, como el que vimos en la celda, o natural, ¿ya? Y el material de mi envase, de mi recipiente, ahora está en forma de ion. Zinc más 2. ¿Me sirve el zinc más 2 como material del envase, del balón o del recipiente? No, pues no me sirve. ¿Son átomos de zinc? Sí, pero tienen otra forma, que no es la metálica, que no nos sirve. Entonces, si se está oxidando, nosotros estamos viendo una pérdida de material bajo la forma que a mí me interesaba tenerlo, porque se ha convertido a otra forma. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a elegir dentro de esta tabla otro que entre el zinc y otro y yo, preferentemente se oxide él antes que yo. Por lo tanto, que se oxide él antes que yo significa que está en esta tablita más arriba que el valor que yo estoy usando o que quiero proteger. Y así yo elijo el material que se va a oxidar. De manera que los electrones que debiesen circular no van a salir de mí, sino que del otro. ¿Por qué? Porque está más top en esta tabla. Así que los materiales de sacrificio se eligen de acuerdo a ese criterio. Ya, voy a colocar otro material que se oxide más fácil que yo. ¿Ya? Bien, y entonces tengo que estar más arriba en esta tabla. Vamos a la celda que teníamos nosotros, y por eso vamos a... Yep. Esto no es de ustedes, esto es de martes. ¿Te parece que? Ya, esto es lo mismo. Como hago lo mismo en el... Sus compañeros del día pasan exactamente lo mismo. En todo. Entonces vamos a hacer, para replicar lo mismo, tenemos que hacer lo mismo. Vamos a hacer martes. Ya. Bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Ya. Entonces voy a abrir una nueva página para copiar la misma reacción química que la que está aquí. ¿Ya? Entonces vamos a partir haciendo un cálculo simple, usando la tabla, para que veamos cómo se ocupa la tabla primero, cómo es que se lee. ¿Ya? Que aquí tengo que aclarar unas cosillas con los signos. Acuérdense que era relevante que nos diera negativo y positivo. Y de ahí vamos a hacer uno que otro ejercicio para calcular
la celda que hicimos nosotros, por ejemplo, en forma posterior, y a lo mejor alguna que otra aplicación. Pregunta, ¿nosotros aprendimos a balancear? Sí, hicimos el procedimiento de balanceo. Yo me acuerdo que sí. Déjame anotarme la reacción porque yo no tengo memoria de corto plazo. Ni una memoria de corto plazo. Yo soy de las que voy al súper, o sea, a comprar detergente y salgo con de todo, menos el detergente. Antes no era tan crítico, pero ahora que hay que pedir permiso para ir a comprar, sí, po. Ahora sí importa eso, no tener esa memoria. Ya. Bien, entonces, vamos a suponer que tenemos una celdita en donde ese átomo se llama plata. Si está con signo más, es porque está acuoso. Hierro en estado sólido. Plata metálica. Bien. Entonces, tenemos ahí una reacción electroquímica. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es igual que cuando balanceábamos, ¿se acuerdan? Cuando balanceábamos hacíamos todo un protocolo que tenía varios pasos. Lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar qué especie se oxida y qué especie se reduce. ¿Ya? Para hacer eso tenemos que separar este proceso en sus semirreacciones respectivamente. ¿Ya? Las semirreacciones eran el proceso en donde yo observo lo que sucede en cada semicelda. ¿Ya? Entonces, voy a separar. Primero, siempre entonces, separar las semirreacciones, identificando oxidación y reducción. Bueno, ¿por qué? Porque yo necesito identificar quién va a ceder electrones y quién va a recibir los electrones. Por eso necesito hacer esa verificación. Ok, entonces lo más fácil aquí es que yo observe lo que sucede y separe por especie química. ¿Qué significa separar por especie química? Significa que voy a escribir la semirreacción de la plata y la semirreacción del hierro. Luego las voy a observar y voy a decir lo que está sucediendo ahí. ¿Ya? Así de simple. Bueno, entonces, separemos en las semirreacciones. Las semirreacciones de la plata la voy a escribir primero. Entonces, incluso aunque yo no sepa, todavía ando media perdida, por ejemplo, y todavía no me aprendo cuándo reduce, cuándo oxida, nunca se van a equivocar si separan de acuerdo a especie química, plata con plata y hierro con hierro. Voy a escribir la reacción de la plata. La plata parte este sistema como ion plata que se encuentra en disolución acuosa y se transforma en
plata metálica. La otra semireacción es la del hierro. Y aunque aquí no tenga escrito nada, acá arriba en la reacción, yo sé que está sólida, ese es el estado metálico, ¿cierto? Así que ojo que no estrictamente muchas veces va a aparecer el cerito del estado metálico que le llamamos, ¿cierto? Bueno, el hierro se transforma a hierro más 2. Y como es más 2, no es metálico, sino que está en disolución acuosa. ¿Ya? Ahí ya tenemos separadas las dos semireacciones. Ahora bien, ahora tenemos que identificar cuál es la oxidación y cuál es la reducción. La oxidación y la reducción. Y nos vamos a acordar de que oxidarse significa perder electrones. Y como resultado de esa pérdida de electrones, el estado de oxidación aumenta. Oxidación, estado de oxidación aumenta. Si miramos la plata, pasa de más 1 a 0, y eso no es aumento, es disminución. Sin embargo, el hierro pasa de 0 a 2 positivo. Por lo tanto, el hierro se oxida frente a la plata. Esa va a ser la oxidación. Y la plata pasa de estado de oxidación más 1 a 0. Entonces la plata reduce su estado de oxidación y esa semireacción se va a llamar reducción. ¿Ya? Entonces ya identificamos oxidación y reducción en este proceso. Ahora bien, ahora tenemos que ver, una vez identificados, cuántos son los electrones que están de intercambio o que se sirvieron y se perdieron y se ganaron. Veamos. Ya voy a anotar eso con ya, un amarillo más prendido. Entonces, ¿dónde coloco los electrones? Me voy a acordar de que la oxidación es perder y la reducción es ganar electrones. O bien, miro nada más los estados de oxidación en reactivo y producto. Y me tengo que acordar de que la carga y el número de átomos tiene que ser igual. Entonces, si miro la semireacción del hierro, aquí hay un estado de oxidación 0. Y acá hay un estado de oxidación más 2. Para igualar, yo tengo que sumar 2 cargas negativas a ese lado de la reacción. De manera que el 2 positivo con este 2 negativo me dé 0 y me quede igual que ahí. Ya. Ojo, anteriormente yo ya miré, aunque no lo dije, lo voy a decir ahora, tengo que chequear, antes de hacer esto de los electrones, tengo que chequear que el número de átomos de hierro sea el mismo. En este caso es el número de átomos de hierro en los reactivos es 1, ¿cierto? Antes de la S no hay escrito nada. Y el número de átomos de hierro en los productos es 1 porque antes de acuoso no hay escrito nada. Entonces ahí recién balanceo los electrones. Ahora lo saltamos ese término porque sí coincide el número de átomos. ¿Ya? Entonces, ¿coincide que la oxidación es una pérdida de electrones? Sí, pues nos quedó bien escrita. En la otra semireacción, sabemos que
los electrones me tienen que quedar en lados opuestos de las semireacciones. Entonces yo por eso dejé ese espacio ahí después de la plata más acuosa, para poner los electrones ahí, ¿ya? Pero chequemos. Bien, ¿cuántos átomos de plata hay en reactivos y productos? El mismo valor, ¿cierto? Un átomo de plata y un átomo de plata en cada uno. Entonces están balanceados los átomos de plata. No tenemos que aplicar ningún factor de conversión. Ok. En cuanto a los estados de oxidación, en los reactivos hay un estado de oxidación +1. Y aquí hay un 0. Entonces, yo debo sumar, para compensar la carga, un electrón. De manera que +1 con este -1 me va a dar 0. Y entonces tengo equilibradas ambas semireacciones. ¿Ya? Profe, una consulta. Sí. ¿Es coincidencia solamente o siempre tiene que sumarse los electrones? ¿Nunca se restan? O sea, ¿se podrían haber restado al otro lado de la reacción? No. Buena tu pregunta. Como notación los sumamos. Siempre los ¿Ya? sumamos, ok. Sí, pero igual sabemos que los sumamos y son negativos, ¿cierto? Sí, pues, como que se suman y van cambiando el signo hacia el negativo. Exacto. Ok. Bueno, aquí hemos obtenido entonces las dos semireacciones y están equilibradas. Sin embargo, hay algo que nos falta y eso es que no tenemos igualado el número de electrones. Cosa que dijimos en la clase pasada, antes de sumar las semireacciones hay que igualar el número de electrones. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio de la clase pasada? Entonces, yo tengo aquí un electrón y ahora tengo 2 electrones. No me coinciden. Entonces, lo que yo tengo que hacer es igualar. ¿Cómo voy a igualar un electrón con 2 electrones? Voy a multiplicar la reducción o la semireacción de reducción por 2. Entonces me va a quedar 2 Ag más acuoso más un electrón, perdón, voy a colocar al tiro ese número ahí, ¿cierto? Ahí. 2 ahí. Entonces esa es la reducción amplificada por 2. Siempre amplifico todo, no solamente lo que me está causando problemas. Esta era entonces la reducción. Y ahora voy a escribir la oxidación. Voy a dejarla así ordenadita. Bien. Ahí quedaron entonces mis 2 procesos. ¿Ya? Ojo, este paso de igualar los electrones, hay 2 cosas que hay que igualar. Antes de poner el número de electrones, yo voy a mirar el número de átomos. Aquí. Y acá. Eso es lo primero que voy a hacer. Si no coinciden, tendré que poner un valor.
Luego pienso en los electrones. Y cuando pensé en los electrones en forma individual, igual que lo hicimos acá, arriba, después entonces equiparo electrones. Entonces voy a poner una nubecita aquí. Observación. Separo. Identifico, reducción, oxidación. Balanceo átomos. Sumo electrones donde corresponda. Y ahora igualo electrones. Ese es el orden. ¿Ya? Bien. Ahí se refiere a igualar los electrones de las dos semireacciones. Claro, ese número 2 tiene que coincidir aquí. En el caso de nosotros no nos coincidía, teníamos 1 y 2. Entonces, Claro, amplificamos. se multiplicó por 2. Exacto. Ya. Entonces, ahora que tenemos escritas nuestras semireacciones, vamos a ir a las tablas. Ya. Entonces, es hierro, hierro más 2, plata a plata metálica. Y voy a compartir para que veamos. Entonces tenemos... Se me cayó el iPad, esperen. Tenemos ahí, estamos viendo proyectada que aparece la oxidación del hierro en la tabla de los potenciales. Sí. Entre hierro más 2 y el hierro metálico, dice, el hierro sólido. Ya, ojo que el hierro tiene otros estados de oxidación, tiene más 3 también. Pero tenemos que buscar la que dice entre el 2, hierro más 2 y el hierro sólido. Voy a disminuir. ¿Cuál es el potencial estándar de reducción? Menos 0,44 volt. ¿Ya? Entonces, me voy a ir al iPad y voy a... Ya. En la tabla. ¿Qué era la tabla? Potenciales estándar de reducción. ¿Cierto? Voy a buscar las semireacciones. Ya. Y entonces voy a anotar la reducción aquí que pusimos primero. Y la oxidación sería hierro 0, pasando a hierro más 2, acuoso, y sus 2 electrones. Ya. Voy a hacer una rayita aquí y voy a colocar E0 de la tabla. ¿Cuáles son los que leo ahí? Potenciales estándar de reducción. El del hierro decía 0,44 volts. Me devuelvo la tablita para que revisemos de nuevo ese 0,44. Ya. Estamos acá. Hierro, menos 0,44 volt. ¿Sí? Ya. Ojo, miren. Está escrita como reducción. Nosotros tenemos la oxidación del hierro en el ejemplo que estamos resolviendo. ¿Sí? No la reducción. Sin embargo, hemos extraído y vamos a anotar el valor de la tabla. Y todos los valores de la tabla son de reducción. Por lo tanto, por eso le coloqué acá. Ya, eso dice. Potencial estándar de reducción. Así que lo leo directo tal como sale en la tabla.
Voy a buscar entonces la reacción de la plata. Mi tablita. ¿Dónde está, sí, cariño? La plata. No. Acá. Acá está la plata. De ion más 1 a sólido. Y el valor es 0,80. Positivo. Lo voy a anotar. Para la plata, entonces, más 0,80 volt. Ya. Observación. No sé si se alcanzaron a dar cuenta, pero miren nuestra reacción. 2 plata, 2 electrones, 2 plata. ¿Sí? Miren la reacción que está en la tabla. ¿Dónde estaba? Acá. Una plata, un electrón, una plata. 0,8 voltios. Ya, nosotros tenemos escrita la reacción duplicada. Pero no significa que vamos a duplicar los volts. No es correcto ponerle 1,6 volt. Porque la FEM de la celda es una propiedad intensiva. Una propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad de materia que estemos observando, un átomo o 2 átomos en este caso. La FEM de la celda es una propiedad intensiva. Se deberían agregar más celdas. No. Sí, es para el efecto de equilibrar los electrones. Entiendo lo que vas tú, entiendo lo que vas. ¿Ya? Si lo que pasa es que el fenómeno debe suceder 2 veces consecutivas para que el hierro reciba esos 2. ¿A eso te refieres tú? ¿Sí? Sí, está bien tu análisis. ¿Pero otra consulta? Lo que sí debiesen tener en cuenta, chiquillos, no me estén multiplicando los potenciales de la tabla por 2, dividiéndolo, porque siento una propiedad intensiva es lo mismo que si yo tengo 1 litro de agua a 80 grados Celsius y vengo y lo separo en 2 vasos de medio litro. No significa que cada vaso ahora va a estar a 40 Celsius, porque el vaso completo de 1 litro estaba a 80, pues si la temperatura no se suma, esto es lo mismo, ¿cierto? No depende de la cantidad de materia, 1 litro, medio litro, es lo mismo, ¿sí? Para buscar los valores en la tabla, en la reducción buscamos el valor de los reactivos, en la oxidación buscamos en la tabla la fórmula del producto. ¿Por qué buscamos de un lado y del otro lado? Ay, espérame, ¿me puedes decir de nuevo lo que me dijiste? Para mirar, ¿ya? En la tabla, para ver el valor de, por ejemplo, el 0,80, Sí. buscamos en la tabla de la G más 1, acuoso más 2 electrones. Ajá. Pero en la oxidación, para buscar el 0,44, buscamos el valor del fierro más 2. Sí, porque los valores que están en esas tablas están todos como reducciones. Entonces, la fórmula que nosotros presentamos ocupa los valores directos de la tabla y eso es bueno porque no hay que estar invirtiendo valores. ¿Ya? Mira, lo voy a escribir en blanquito. Nuestra fórmula era, voy a calcular el potencial estándar de la celda, ¿cierto? Eso es lo que quiero hacer. Ya. Es el potencial estándar de reducción, que es el que leo de la tabla, ¿cierto? ¿Qué sucede en el cátodo? ¿Y qué sucede en el cátodo mío? La reducción. ¿Quién se redujo?
la plata. ¿Cierto? Sí. Y le voy a restar el potencial estándar de reducción, que es el que leo de la tabla, de lo que está sucediendo en el ánodo, del que se oxida para mí. ¿Quién se oxidó? El hierro. ¿Cachai? Veamos. Potencial estándar de reducción, el que leí de la tabla de reducciones del cátodo, vendría siendo el 0,80. Porque es de la reducción, porque la reducción sucede en el cátodo. 0,80. Menos el potencial estándar de reducción, que es el valor 0,44, que leí, pero ¿para qué lo que le pasa en el ánodo? Y esa es mi oxidación. Ahí. Este valor es 1,24. Positivo. Volt. Ese es el potencial de mi celda. ¿Ya? Entonces, ojo que por eso sacamos, sin invertir, y llegamos y leemos indistintamente de si a mí me está pasando lo contrario a lo que dice la tabla. Sacamos el valor porque la fórmula ya contempla esa lectura directa. Y me da como resultado que esta celda tiene una FEM de 1,24 volts positivos. Entonces, como es 0 celda, 1,24 volts, es mayor que 0, entonces esta es una reacción espontánea. Sucede, yo construí la celda, terminé de armarla y empiezan a pasar los electrones y yo me siento a mirar cómo esto sucede sin que yo tenga que intervenir el sistema. Esta es una celda que genera energía eléctrica. Eso se llama espontánea. ¿Qué celda sería? Una celda voltaica. Esta también se llamaba galvánica. Tal como lo pasamos en la clase anterior. Celda espontánea o reacción espontánea, celda voltaica o galvánica, que es su otro alias. Si no hubiese dado negativo, es la electrolítica, la que necesita electrones desde el exterior. Y si nos hubiese dado 0, ¿qué significa? Pues que no hay, si nos da 0, supóngase que nos da 0, ¿qué significaría? Que no hay diferencia de potencial. Miren, si es 0 celda, 0, no había diferencia potencial, entonces no hay circulación de electrones. Como cuando las temperaturas se igualan, delta T0, no hay transferencia de calor. Lo mismo. Entonces, necesitamos que la diferencia potencial que se dé entre este cálculo que acabamos de hacer, ya sea positivo o negativo, sea un número. Ojalá distinto de 0. Si es 0, no está pasando nada en nuestra celda. ¿Ya? Este número yo lo puedo favorecer o desfavorecer con la temperatura, con la concentración, ¿cierto? Si busco las condiciones más ideales para que esto suceda. Ahora bien, si esta celda, por ejemplo, yo la replico, en un aparato la replico 10 veces, voy a tener 12,4 volts en total. Y así yo voy viendo cuántas unidades tengo que colocar en un aparato completo para obtener un voltaje X que necesito para algo, ¿ya? Para lo que sea. Si el potencial de la celda es menor a 0, ¿qué es lo que era, profesora? Lo voy a anotar, sí.
si el potencial de la celda estándar es negativo, es una reacción no espontánea y por lo tanto consume energía eléctrica. Y es una celda electrolítica. Ya, electrolítica, no electroquímica. Electrolítica. Entonces son dos caras de la moneda. Las voltaicas y las electrolíticas son opuestas porque el signo da distinto. ¿Ya? Los cálculos son relativamente simples y leer de la tabla también es relativamente simple, ¿cierto? Porque los valores están. Si lo único que hay que hacer es ordenar y no perderse en esto que informamos. Por ejemplo, no tenían por qué saber que la FEM de la celda no depende de la cantidad de materia. ¿Ya? Pero bueno, no debe ser algo nuevo porque hay muchas cosas en su formación profesional que seguramente les dijeron lo mismo. No depende de la cantidad de materia. Propiedad intensiva. La otra se llama la extensiva, ¿cierto? Las que sí dependen de las propiedades de la celda. Bueno, también se puede calcular delta G. No sé si han escuchado. Yo creo que sí. Eso de termo, por ejemplo, podría ser. Sí, termo. Ahí. Bueno, delta G es la energía de Gibbs. No sé si lo han escuchado. Energía libre de Gibbs. Que te ayuda a predecir, que en las reacciones químicas, por ejemplo, la energía libre de Gibbs te dice si la reacción es espontánea o no espontánea. ¿Ya? ¿Qué significa en esta ecuación E? Este es lo que acabamos de calcular. N es el número de electrones de intercambio. En este caso eran 2, ¿cierto? Y F es una constante que se llama constante de Farad o faradio, ¿cierto? Traducido al español. Y son 96.500 Joule, Joule partido en mol, así. Todo eso va dividiendo. Entonces, delta G de esta, esto se los comento, ¿no? Nosotros vamos a calcular nos quedamos hasta el delta, hasta el potencial estándar. Ya, menos, porque la fórmula trae un menos, ¿sí? Menos 2 electrones, porque habían 2. 96.500 Joule, mol. Y en la FEM de la celda nos dio 1,24 volt. Entonces, volt, chao. ¿Cierto? Y este valor me va a dar anda gordo, que estoy haciendo clase de química, después te cuento. Ya. Seria, voy a hacer la multiplicación. Ahí solo para efectos del ejercicio. Va a dar negativo. Y lo voy a dividir por...
Energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, como toda energía, se mide en Joule, ¿cierto? Ahí yo lo dividí por 1000 para que fuera kilojoule. Si me da negativo, es espontánea. ¿Se fijan que me va a dar siempre, de acuerdo a la fórmula, opuesto a la FEM de la celda en signo? Porque lleva el menos la fórmula aquí. Entonces, la celda espontánea, la reacción que se da espontáneamente, tiene FEM de la celda positivo y energía libre de Gibbs negativa. Eso por si alguna vez saliese por ahí en otro término. La energía libre de Gibbs negativa habla de los procesos espontáneos, ¿ya? Esto por la cuestión del signo, pues si ustedes saben hacer eso del balance de materia, cuando la energía entra y sale, ¿qué signo le dan? Los balances, ¿ya? Yo acuso culpa, yo debería tener una malla curricular de ustedes. Ah, es verdad que ustedes, ya sé por qué estoy enredado, porque la malla de ustedes son mechones en esta carrera, ¿sí? No son mechones en la vida, porque ya por chiquillos, pero en la carrera este es su primer año. Lo que pasa es que, primero. Sí, pues lo que pasa es que su carrera en la jornada del día es la misma malla, pero por un asunto de hacer calzar las horas tiene otro orden, que para mí se transforma en un desorden, porque ellos no son mechones, pues, van en segundo año. Entonces yo en segundo año recién los veo. Y a los vespertinos los tomo como mechones, y a los residenciales cuando los tenía también eran todos mechones. Entonces, sorry. Ya, y si hablé de termo, entonces a lo mejor en la carrera previa que estudiaron ustedes, algo tienen que haber visto por ahí, ¿ya? Así que, bueno, pero el delta G, solo como información, van a ver otra asignatura en donde seguramente van a nombrar ese tipo de relaciones, ¿ya? Ok, entonces deberíamos hacer, voy a buscar otro ejemplo. Oye, hay otras fórmulas y una ecuación de Nernst, por ejemplo, que no vamos a usar porque lo de nosotros va para otra parte, lo de nosotros va para la cosa de la corrosión, ¿cierto? De la oxidación como fenómeno, que ya la tenemos súper claro. Pero nos interesa, por ejemplo, la corrosión de los materiales, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Eso lo vamos a hacer en la clase que viene, yo creo. Pero es una cosa más social, informativa de la química que otra cosa, ¿ya? Espérenme que voy a buscar un ejemplo para que podamos resolver. Si quieren, por mientras van a buscar un tecito. ¿A qué hora es lo suyo? A las 9 los libero yo, ¿cierto? Para profe Toli. Ustedes están todos, sí, si están aquí, están todos titulados. Lo que pasa es que mañana vence el plazo para que los de las jornadas diurnas se titulen. Ya hemos estado con maratones de trabajos de título tomando y antes de eso leyéndolos, pues. Uno tras otro. Lo bueno es que ya no hay que pelearse en las salas, porque cuando estábamos presenciales se saturan y se están ocupadas todas las salas entre clases y exámenes de título. Había problemas después para fijarlo. Ahora, como se fijan por Zoom, cosa que los profes estén de acuerdo nomás en la hora y listo. Así que hemos estado trabajando. ¿Y hacen las presentaciones por Zoom? ¿Ah? ¿Sí? Qué bacán, para haber sido así. ¿Sabes lo que pasa? Que la pensamos harto, porque cuando empezó a suceder todo esto del Zoom hubo harta
no nos pasó a nosotros, pero sí la católica, que hubo como vulneración ahí de la seguridad del Zoom, y había gente externa que se metía a los exámenes. Bueno, cosas no muy agradables, pues, pero no podemos frenar la contratación de alguien que lo estén esperando porque no lo vemos, pues, en el fondo, ¿cierto? Pero sí ha tenido muchas anécdotas, hemos tenido guaguas llorando, perros, el mío paseándose, gatos por ahí. Se corta la luz, se cae el sistema, se queda pegado el titulando, la comisión se queda así congelada. No sé, así hay niños que lo toman bien, pero último El ya. perro que se sube arriba a la profe. Sí, pues, le fundió. Pero hay alumnos que se han puesto súper nerviosos, súper nerviosos. A mí me pasó que tuve un examen de una niña que en realidad hicimos una pausa y dijimos, ya, ¿sabes qué? Cortemos aquí porque la niña se va a poner a llorar. Tuvo muchos problemas técnicos que no podía proyectar el PowerPoint. No sé si no sabía o no le resultaba de su Zoom. Y lo mismo que me pasó a mí, se quedaba pegada en una imagen y ella avanzaba y nosotros no veíamos nada. Entonces tuvo que empezar de nuevo. Y le pasó lo mismo. Y de nuevo, y ya cuando iba a la tercera vez, ya se estaba súper angustiada la niña. Entonces, bueno, al final hay que tener un poco ahí de humanidad. Sí, total. Bueno, si llegan a esa instancia, uno ya los conoce, ya sabe cómo son y cuánto uno puede apretar, cuánto dan. Y se hizo el trabajo, más encima, eso también es relevante. Así que son instancias formales, eso sí, pero bueno. Ya. Veamos entonces. Oye, abrí un saco de leña el otro día, pues mientras copié el ejercicio. En la noche, pues. Mira, si no sé por qué lo hago en la noche, debería hacerlo en el día. Y veo una cuestión y según yo era una araña. Que pegada en el techo así. Era un grillo. Y todavía lo escucho porque no voy a matar a un grillo. Cuando me di cuenta era un grillo, obvio que no lo maté. Si hubiese sido araña, no la pienso. Y ahí está cantando el grillito, todavía. Ya, entonces, 2. Ustedes que tienen la tabla van a hacer esto. Determinar el potencial estándar de las siguientes celdas. Siguiendo exactamente lo mismo que hicimos. Separar, compensar átomos si es que era el caso. Veo que en este caso no es. Luego identifico reducción y oxidación. Voy a la tabla, saco los valores y calculo el valor de la celda. Y boys y girls. Mis pequeños. Entonces, ahí hay 3 ecuaciones de oxidación y reducción que describen 3 celdas distintas. Entonces, les pido que por lo menos hagamos la 1, intentemos hacer la 2, pero solitos ustedes la revisamos. Entonces, démonos unos 15 minutitos. 15, 20 minutos para hacer la 1 y la 2, si pueden la 3, y las revisamos rápidamente para ver cuánto nos da
Con tabla, hay que hacerlo con la tabla, eso sí. ¿Ya? Y traten de seguir el procedimiento que esquematicemos. Me preguntan cualquier cosa.